Lo dijo en la primera hora. 7:09. En este país no hay margen para el aburrimiento. Belkis no está aburrida, solo está con frío. ¿Ah? No está aburrida usted, ¿no? Bastante frío. No hay margen para el aburrimiento. No hay margen. Bueno, lo de la carta de Alexandra Vela termina abonándole a todo este debate que ayer fue un día con algunos matices. En la mañana el presidente dice que va a gobernar sin contar con la Asamblea Nacional, que no va a mandar más proyectos de ley. En la tarde trascendieron los cambios en el Ministerio de Gobierno, cambios que no han sido confirmados. Lo que sí está confirmado es la renuncia de Alexandra Vela. Se habla de que Francisco Jiménez sería el ministro de Gobierno y que la cartera de Gobierno volvería a ser dividida en dos. Una parte de la política, un ministerio de la política o de Gobierno, con Francisco Jiménez, y un ministerio de Seguridad, del Interior, no sé cómo le van a llamar, que estaría a cargo del excomandante general de la policía, Patricio Carrillo. Como digo, esto se especuló ayer, noticia no confirmada. El gobierno tiene que emitir el decreto ejecutivo correspondiente. Llega en la noche el texto de la carta de Alexandra Vela, que, estratégicamente lo difundieron justo después de que se acabó el partido de Ecuador con Argentina. Estratégicamente. Si revisan la hora del tuit de Alexandra Vela, se van a dar cuenta de que efectivamente fue difundida esta carta. Les voy a decir la hora exacta de la carta. La hora exactísima. A las 20:48. El partido ya se había terminado. El partido empezó a las 6:30, se terminó a las 8:30 y un poquito más. A las 8:48 aparece el texto para, obviamente, concentrarnos en la renuncia de Alexandra Vela. De eso vamos a hablar en una muy interesante charla. Nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y de modo telemático, el doctor David Chávez, analista político, sociólogo. Le agradezco a David que se haya conectado y también a Mauricio Alarcón que nos visita. Y empiezo saludándoles a los dos, empiezo con Mauricio. Hagamos una lectura de los episodios de ayer de manera general y luego vamos particularizando algunos elementos. Mauricio, por favor, y luego David. Buen día, Fabricio, buen día, Belkis. Un saludo a nuestra audiencia y un gusto compartir este espacio con David. La pregunta es: ¿cuál de todos los hechos de ayer? Porque mientras unos estaban enfocados en la Asamblea Nacional, con una presidenta que suspende a patadas la sesión y se despide con un sutil gesto del dedo medio. Sí fue gesto de dedo medio. No, se ha estado acomodando los lentes. Por eso digo, es que ella dijo en su cuenta de Twitter que se estuvo acomodando los lentes. Hace un chiste de muy mal gusto en las redes sociales. Creo que mientras eso sucedía en un lado, en el otro estaban, corriendo en círculos a propósito de la renuncia de Alexandra Vela, buscando qué hacer con las instituciones o a quiénes poner en el cargo. Así es que, como digo, ¿qué de todo lo de ayer? Y esto, como tú decías al inicio, Fabricio y amigos, dice que en el país es imposible aburrirse para quienes estamos pendientes de la política y de la coyuntura nacional. Las afirmaciones dan mucho de qué hablar. Se dicen, se contradicen, se desdicen. Lo cierto es que para quienes creemos en la institucionalidad, en la democracia y en el Estado de Derecho, es inconcebible pensar en un presidente que gobierne sin la Asamblea. Sin la Asamblea porque la mete en una congeladora y aplica la ley del hielo, o como lo he dicho contigo y en otros espacios, o porque decide aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada, que por muy constitucional que sea, lo hemos dicho desde 2008, no es democrática. Así es que aquí lo que corresponde es dejar de abrirse frentes, tratar de buscar la reconciliación entre los distintos sectores, poniendo los intereses sobre la mesa, transparentando las relaciones de cada uno y teniendo por delante al país. Si es que eso no pasa, pues cabe recordarles, tanto a nuestro presidente como a los legisladores, que aún les resta 3 años y 2 meses en el cargo, y que si todo esto hemos visto en 10 meses, muchos no queremos imaginarnos lo que puede venir después. Correcto. David Chávez, bienvenido, buen día. Primera aproximación a los episodios de ayer, como para ir calentando esta tertulia. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Fabricio? Buen día, Belkis. Un saludo y también un enorme gusto estar con Mauricio en el panel. Y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, lo de ayer es uno más, o los varios episodios de ayer son algunos más de estos grotescos episodios que nos están ofreciendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
que expresan lo de fondo. Hay una gravísima crisis política y una gravísima crisis de la democracia en el Ecuador, y eso es lo que me parece que hay que ver. Lo que está atrás de todo lo que estamos viendo es un grave deterioro de la legitimidad democrática de los principales poderes del Estado, y eso es realmente preocupante. El Ecuador está llegando a los niveles de aceptación que tenían tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Si uno mira las cifras del Latino Barómetro, que son una buena referencia para ello, a los que tenía el Legislativo y el Ejecutivo en el 2006, es decir, en uno de los momentos más críticos de la representación política en el Ecuador. Coincido plenamente con el Mauricio en aquello de que lo deseable sería que en este momento los actores políticos paren con la confrontación y no den pasos para desarticular y deteriorar aún más la institucionalidad democrática. Creo que este es un momento en donde hay que apuntalarla para que no termine de derrumbarse lo poco que va quedando. Pero discrepo en cambio en creer que eso es posible. Me parece que este es un escenario sumamente difícil, tal como están las cosas en la democracia ecuatoriana, y eso hace que la única vía sería realmente algo así como la muerte cruzada, es decir, volver a la soberanía popular para tener de nuevo poderes medianamente legitimados democráticamente, lo cual también es un escenario muy complejo y riesgoso, ¿no? Es decir, las salidas no son fáciles, para decirlo de este modo. Correcto, gracias David. Mauricio, buenos días. Ya vamos a analizar a profundidad el tema de la figura de la muerte cruzada. Quiero citar un extracto de la carta de renuncia de la ahora exministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ella dice en esta misiva: pocas semanas fueron suficientes para constatar que una institución fundamental como es la Asamblea Nacional, sede del primer poder de un Estado democrático, era paradójicamente la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y su gobierno. Tenemos esta interpretación, si se quiere, de Alexandra Vela, y tenemos a un presidente de la República diciendo abiertamente que gobernará sin la Asamblea Nacional. ¿Es esto posible? ¿Cómo concebimos estas afirmaciones considerando la legitimidad que tiene la función legislativa, o cómo se está entendiendo esa legitimidad de este poder del Estado? Partamos, Belkis, de lo que mencionas, la carta de renuncia de Alexandra Vela. Pocas semanas fueron suficientes para darnos cuenta de lo que sucedía en la Asamblea Nacional. ¿Hace cuántos meses entró en el cargo la ministra Vela? Son 8 meses, ¿no? Es decir, que tuvo que pasar todo este tiempo, tantas semanas, para dar un paso al costado frente a una situación que, como bien lo decía Fabricio al inicio del espacio, debía haber sido denunciada oportunamente. Si se habla de chantajes, si se habla de presiones, si se habla incluso de acciones reñidas con la ley, ¿por qué esperar ahora? ¿Por qué esperar a generar el caos en el sentido de decir no voy a gobernar sin la Asamblea, y un sector sí debería cerrarla aplicando la figura de la muerte cruzada y en definitiva gobernar por decreto como te venga en gana? ¿Es posible, preguntabas tú, gobernar sin la Asamblea? Insisto, de ninguna manera, de ninguna manera. Si bien es cierto que nuestra Constitución por muchos ha sido catalogada como hiperpresidencialista y concentra mucho en el Ejecutivo, hay atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional según la propia Constitución, que son vitales para la buena marcha del Estado. Y eso en el ámbito constitucional o normativo. El mensaje que se le da al país cuando se afirma que se va a gobernar sin la Asamblea Nacional es gravísimo por la afectación que esto tiene hacia la democracia, hacia las instituciones y hacia el Estado de Derecho. Cuidado, y como muchos están interpretando, se pretende empezar a gobernar por decreto ejecutivo, porque es necesario recordar que el artículo 133 de la Constitución establece de manera clara las temáticas que forzosamente tienen que ponerse en vigencia a través de leyes, las normas aprobadas por la Asamblea Nacional, no mediante decreto por el presidente. Pero hay cosas que el presidente sí podría ejecutar sin necesidad de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, yo decía, la crisis carcelaria no necesitas una ley, sino un tema de política pública. La situación migratoria no necesitas una ley, sino un tema de política pública. Los temas de inclusión económica y social no necesitas una ley, sino un tema de política pública. Y eso parte del Ejecutivo, del ejecutor, que es el presidente. Por supuesto que sí, Fabricio, y algo que
incluso en temas tan sensibles como la seguridad, la desnutrición o la lucha contra la corrupción, ha dejado en evidencia es la ausencia de políticas públicas en el Estado ecuatoriano. Se ha gobernado en función de coyunturas. Se ha activado planes, programas y acciones en función de lo que está en el debate nacional o en espacios como este. La planificación ha sido prácticamente nula, más allá de contar, y me refiero no solo a este gobierno, sino incluso a los anteriores, con un denominado Plan Nacional de Desarrollo. Pero mientras no existan políticas claras, que como bien lo decías tú, no necesitan estar consagradas en una ley, pues simplemente se echa mano de la excusa fácil de que te están bloqueando el trabajo en la Asamblea Nacional para, aprovechándose de la falta de credibilidad y confianza de esta institución, no sufrir un desgaste tan fuerte. Pero, ojo, políticas públicas sí. Intentar poner en vigencia normas por la vía de los decretos ejecutivos, de ninguna manera. No nos olvidemos que incluso produciéndose la muerte cruzada y teniendo la posibilidad de emitir decretos ley, estos tienen que pasar primero por la Corte Constitucional y después pueden ser revisados o derogados por la nueva Asamblea en funciones. Así es que fácil gobernar sin la Asamblea de ninguna manera. Correcto, Mauricio. David, traslado la misma pregunta. ¿Cómo está concibiendo el Ejecutivo ahora mismo el Poder Legislativo? Bueno, para el Ejecutivo es un obstáculo, pero me parece que eso tiene una razón de fondo, que es lo que ustedes han acabado de mencionar, de referir, y es en qué medida el Ejecutivo está dispuesto a gobernar en el marco de la Constitución. Lo voy a decir de esa manera, no solo porque diga que, de hecho, coincido nuevamente con Mauricio, es la sola insinuación de voy a gobernar sin la Asamblea y ya nos está dando un mensaje muy equivocado de parte del Ejecutivo sobre cómo mira las condiciones democráticas básicas para el ejercicio del poder. Pero más allá de eso, me parece que este conflicto político, que además tiene una continuidad, porque es lo mismo que ocurría con Moreno, creo yo que tiene una causa fundamental. La derecha quiere gobernar pasándose por encima de la Constitución, y ese me parece que es el problema. Efectivamente, el Ejecutivo, si decidiría saber que aquí hay un marco constitucional, legal, institucional, que fue construido con una gran legitimidad democrática en el gobierno anterior a la derecha, quiero decir, habría que respetar eso, porque no tienen la legitimidad democrática ni nadie los ha elegido para cambiar totalmente el modelo y cambiar el marco constitucional. Desde Trujillo en adelante se está tratando de hacer un bypass a la Constitución y a los marcos legales, al modelo de desarrollo, al modelo político, y eso fue precisamente lo que ocurrió con la última ley. La última ley lo que quería era torcer la Constitución para poder llevar adelante su programa neoliberal. El problema es que si la derecha no termina de entender que ni el marco constitucional, ni el diseño institucional de los últimos años, etcétera, etcétera, abona para un modelo neoliberal y que para eso deberían acumular la suficiente fuerza política para llamar a una nueva constituyente, para volver a una constitución neoliberal o algo parecido, esta situación de crisis y de confrontación continuará, porque no hay allí el más mínimo sentido democrático en la relación con los otros actores políticos y con las otras posiciones políticas y político-ideológicas que además son mayoritarias en el Parlamento. El conflicto al final para mí se explica por este intento permanente de poner entre paréntesis la Constitución, el marco constitucional y el modelo económico, político, etcétera, que ese marco constitucional estableció. Ahora bien, yo recibo un mensaje, y me quedo con David Chávez y luego con Mauricio. Recibo un mensaje y le envío un abrazo a uno de nuestros oyentes, al jurista Gustavo Chiriboga. Dice: gobernar sin asamblea es constitucionalmente imposible. Políticamente es irreal porque eso implicaría que el Ejecutivo cargue con todo el peso político de los aciertos y errores, y dudo mucho que en la práctica eso ocurra. ¿Cómo ve esta reflexión, David Chávez? Bueno, estoy de acuerdo, es decir, realmente es un absurdo pensar que no se va a poder, que se puede gobernar sin la Asamblea. El problema no es tanto gobernar o no con la Asamblea, es gobernar dentro de qué parámetros y en base a qué acuerdos. Es decir, insisto en que va a tener el rechazo por las razones que fuesen de la Asamblea si el gobierno insiste en continuar lo que ya dejó iniciando Moreno, que tenía una Asamblea favorable, que es un agresivo modelo neoliberal que está desmantelando el marco institucional, constitucional, etcétera, que quedó establecido con anterioridad. Me parece que
es legítimo querer cambiarlo. Lo que no es legítimo es hacerlo por vías antidemocráticas. La Asamblea ha sufrido el deterioro que tiene precisamente por la forma en que el gobierno ha establecido los parámetros de la negociación. Ahora sabemos que son por lo menos opacos, y por los chantajes y las presiones a las que ha sometido a la Asamblea Nacional. No olvidemos que ha habido ocasiones en donde, como lo está haciendo en este preciso momento de nuevo, todo el aparato mediático y judicial que el gobierno utiliza, cosa que también ocurría desde el tiempo de Moreno, se les ha lanzado encima a ciertos asambleístas y a ciertos bloques de asambleístas para lograr alineamientos. Claro, del otro lado tampoco es que han sido unas pobres víctimas de lo que ha ocurrido. Han entrado en esas negociaciones turbias, han caído en estos juegos de chantaje. Y me parece que si seguimos operando con esos modelos, con esos mecanismos, antidemocráticos, no muy claros, no muy transparentes, la única opción será el deterioro. Y si el gobierno se sigue encerrando políticamente, sabiendo que es un gobierno que no tiene un bloque importante en la Asamblea, sabiendo una cosa que no habría que olvidar, que no habría que dejar de tener en cuenta, sabiendo que fue un gobierno que en primera vuelta electoral apenas obtuvo el 20% de los votos, y que en la segunda vuelta ganó apenas con el 4% de los votos. Si el gobierno no tiene en cuenta todos estos condicionamientos y quiere gobernar como si tuviera un apoyo de 80% y un bloque de 100 asambleístas en el Parlamento, me parece que vamos a seguir profundizando esta situación de crisis. Correcto, Mauricio. ¿Se veía venir lo que está pasando ahora mismo en la Asamblea Nacional con esta atomización de las organizaciones políticas en este periodo? No hay una atomización de las fuerzas políticas. Ese era un mito, Belkis, que se trató de infundir o difundir en la primera vuelta electoral. Se decía, va a haber mucha fragmentación. Lo cierto es que no la hay. Si tú revisas cuántas bancadas, además de los grupos independientes en la Asamblea Nacional, se cuentan con los dedos de una mano. Así es que no hay nada de que... Tenemos UNES, Pachacutic, Socialcristianos, ID, que son bancadas propiamente dicha, más creo que tuvo que hacer bancada con independientes. Por eso se cuentan con los dedos de una mano, así es que fracción no hay. Pero, o sea, no es que tenemos 10 grupos políticos ahí. Ni tenemos tampoco esa fragmentación que ya vimos en periodos anteriores, en las que un partido con 2 legisladores tiene capacidad para negociar toda la mayoría de la Asamblea Nacional. Hasta llegar a la presidencia de la República. Lo cierto es que en este caso, ¿qué de nuevo hay cuando en febrero, después de la primera vuelta, David ya lo ha dicho, el presidente de la República sabía que entraba a la pelea por la presidencia sin haber alcanzado ni siquiera el 10% de las curules de la Asamblea Nacional? 12 legisladores propios. Desde ese momento tenía que empezar a trabajar, no en acuerdos para llegar a Carondelet, sino en acuerdos integrales para, una vez alcanzado el palacio, lograr la gobernabilidad en beneficio del país. Acuerdos con aquellas organizaciones políticas que por supuesto le expresaron su respaldo y que probablemente empujaron a que Guillermo Lasso llegue al sillón presidencial, pero que además tenían que tener líneas básicas de acuerdo en el legislativo para poder implementar un plan de gobierno. Mira que el plan de gobierno de Guillermo Lasso muta para la segunda vuelta. Incorpora temas que habían estado excluidos durante la primera vuelta, que habían quedado por fuera hasta del discurso que difundía a sus seguidores. Y esa era la oportunidad para sumar esfuerzos. En el camino, ya cuando ganas la presidencia en abril, te preocupas porque ni siquiera a quienes aparecieron en tu mismo casillero, me refiero al Partido Social Cristiano, los tienes asegurados. Y lograron más legisladores que tú, con tu organización política siendo presidente. Después, busquemos con quién más nos aliamos. Y regresas a ver a la primera fuerza al interior de la Asamblea. UNES, que en aquel entonces contaba con 49 miembros al interior de la Asamblea. Dejas de lado lo demás y no es sino gracias a la reacción de la ciudadanía adepta a Lasso, que a última hora echa al agua el acuerdo y en teoría consigue otro con las otras fuerzas políticas. ¿Acuerdo? Si lo único que han logrado junto a Pachacutic, a la Izquierda Democrática y al BAN, denominado BAN, es conformar el CAL y conformar las comisiones legislativas. ¿Qué más han logrado? Si en las votaciones clave del Ejecutivo al interior de la Asamblea Nacional ni siquiera los miembros de su bancada votan alineados. El ejemplo más patético:
la ley orgánica de educación intercultural, con la polémica del presupuesto, de si los sueldos de los maestros, tuvo 9 votos negativos. Ni siquiera los 12 miembros del partido de gobierno pudieron votar alineados. Y así podríamos revisar otras tantas votaciones de las más recientes, en las que son precisamente los miembros del BAN los que dan esos votos clave para alcanzar las mayorías de 70, de 91 o hasta de 92. Pero aquí, por ejemplo, Mauricio, fue un error haber cambiado el método de asignación de escaños. De ninguna de manera. Webster a de Hunt. De ninguna manera, porque ya tenemos que empezar a dejar de analizar las situaciones electorales en función del gobierno de turno o de la simpatía o antipatía que Pero tenemos eso en con un él. país maduro políticamente, Pero, que no lo tenemos, Mauricio. ¿qué queríamos? Lo sé, Fabricio, pero ¿qué queríamos algunos desde hace mucho tiempo? Fortalecer las organizaciones políticas, fortalecer su presencia en espacios de representación como la Asamblea Nacional. ¿A través de qué método de asignación de escaños se logra ello? Con lista cerrada, con el método que está vigente. ¿Funciona? Mira que la Asamblea no está fraccionada. Movimientos locales, sí, llegaron, por supuesto, pero no son la mayoría. Acuérdate, tú que eres seguidor del trabajo de la Asamblea, bueno, ex Congreso, lo que sucedía en los congresos de Lucio Gutiérrez o incluso en la época bueno, Durán Ballén es un ejemplo hasta más patético porque teníamos las elecciones de medio término, claro, recordarás tú, donde todo se te viraba. Y en el año 94 tuvimos un bloque de independientes, pero tremendo, independientes entre comillas, gente que llegó auspiciadas por partidos y que luego dejó, y según denuncia era que en el año 95 se dedicaron a extorsionar al gobierno de Durán Ballén. ¿Y qué pasó en esta asamblea? Antes de entrar en funciones del 14 de mayo ya tuvimos un camisetazo. En el segundo bloque más fuerte, Pachacutic. Y ese camisetazo es de Pachacutic al BAN. Y después se van produciendo otros tantos. 10 meses en los que hemos visto probablemente una asamblea de las peores, no por su conformación ni por sus pugnas, sino por la forma en la que actúan sus integrantes. Correcto. David Chávez, ¿el problema es el método? Le pregunto. ¿Usted coincide en que no tenemos una asamblea fraccionada y que el problema no es el método, David? No, evidentemente, yo también coincido con esto de que la fragmentación fue más un golpe de efecto para generar ciertas consecuencias políticas en la segunda vuelta, pero no, más bien lo que se consolidaron fueron 3, 4 fuerzas políticas, digan ustedes 5 y ya, lo cual es saludable. Efectivamente es bueno que no haya estos pequeños y micropartidos regados por toda la asamblea. Me parece que el método anterior favorece más esa consolidación de fuerzas políticas. Yo estaría ahí más bien de acuerdo con que no había que cambiarlo, porque deja lugar a estos pequeños resquicios de pequeños movimientos que siguen moviéndose como veletas en el Parlamento. Sin embargo, no creo que es un gran problema. Creo que este fue uno de los buenos signos de la Asamblea. De hecho, al inicio, por esas razones y por otras, además porque había posicionamientos político-ideológicos más o menos claros, la Asamblea prometía que podía ser otra cosa. Lamentablemente ha sido todo lo contrario a una buena Asamblea, sin duda. Pero yo lo que pregunto, David, perdón que le interrumpa, le pregunto, ¿había que dejar de Hunt o estaba bien que pasemos a Webster? No, insisto, no me parece enormemente significativo, pero en el ánimo de consolidar grandes fuerzas políticas, creo que el método de The Hunt es mejor que el Webster. Pero no me parece tampoco sumamente relevante, es decir, no creo que eso va a marcar un cambio definitivo en que las fuerzas se consoliden o no. Digo, con el método actual estamos teniendo una asamblea en donde hay fuerzas políticas representadas, además vía partidaria, con partidos más o menos consolidados, con partidos que tienen una visión ideológico-política. Pero eso nos plantea un problema de fondo también. Es decir, mucho de la discusión que se hace en el debate público se centra en cuáles son los diseños institucionales y este ideal de la democracia liberal, de que partidos fuertes, etcétera, funcionan y es lo deseable para la democracia. Esta asamblea sería una buena demostración de que eso parece no ser tan así. Es decir, hemos tenido una asamblea muy fragmentada, con maquinarias electorales regadas por todas partes y con pequeñas representaciones, y ahora tenemos a fuerzas políticas, lo cual es inédito en un buen tiempo en el Parlamento ecuatoriano, pero la asamblea opera más o menos de la misma manera, y me parece que esto tiene que ver más bien
con cómo los poderes reales en el país piensan la política y lo profundamente antidemocráticos que son, particularmente las élites, porque me parece que aquí esa es una responsabilidad que hay que señalar. Las élites están en el poder, se tomaron el poder entrándose por la ventana con Moreno, ahora alcanzaron cierta legitimidad democrática, más bien precaria, más bien débil, y están tratando de imponer a marchas forzadas su proyecto. Insisto, me parece que el problema de fondo es ese, más allá de los métodos de asignación, el diseño institucional, etcétera. Si seguimos teniendo unas élites que velan solo por sus intereses particulares, incapaces de tener un proyecto nacional, cosa que ha sido histórica en las élites ecuatorianas, salvo alguna que otra excepción, va a ser muy difícil que la política funcione de otra manera. David, me quedo con usted y para entrar en el terreno de la muerte cruzada, mucho análisis ha existido en los últimos días, en las últimas horas, sobre si le es conveniente o no al gobierno aplicar la figura de la muerte cruzada. Y yo pregunto, desde lo que hemos podido ver y dada la coyuntura, ¿el gobierno tiene claro hacia dónde va? ¿Tiene claro qué es lo que quiere implementar? ¿Qué dice usted? Absolutamente claro. El gobierno sabe absolutamente lo que quiere. Eso ocurría, insisto, también ocurría con Moreno. Ya hay un mismo proyecto que ahora está teniendo continuidad. Las élites de este país saben muy bien lo que quieren. O sea, quieren un país para sus negocios, un país excluyente, con escasa democracia. Ese es su proyecto. Aquí, digamos, hay que salir de aquel mito de no tienen proyecto, no saben a dónde van. Saben perfectamente a dónde van. El problema es que el lugar al que quieren llegar demanda de niveles de autoritarismo y falta de democracia, es decir, de caminos no muy democráticos, vamos a decirlo así, que están dispuestos inclusive a tomar. O sea, cuando dicen cosas como vamos a gobernar sin la asamblea, eso es lo que están evidenciando. Lo que no tienen es un proyecto democrático. Es decir, lo que no tienen es un proyecto que se base en la legitimidad democrática, que sea un proyecto incluyente, que sea un proyecto que mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población. Todas las propuestas legales que Lazo ha presentado han estado destinadas a deteriorar y precarizar las condiciones de vida de las clases medias y los sectores populares, dentro, insisto, de un marco constitucional que garantiza todo lo contrario. Insisto en esto, a mí me parece que tienen un proyecto muy claro, lo que no tienen es un proyecto democrático, y creo que esa diferencia es sustancial para entender lo que está ocurriendo políticamente. Mauricio. Recordemos quién y por qué puso la figura de la muerte cruzada en la Constitución. Usted estuvo ahí en la Constituyente, ¿no? Por eso, cuando se instaló la Constituyente, con una aplanadora oficialista entre 2007 y 2008, se dijo que era vital implementar una figura que ya estaba vigente en otros países de la región. Ojo, no necesariamente en modelos presidencialistas como el nuestro. Habla usted de Venezuela y Nicaragua. Perú. Dejemos de lado la clásica comparación sí, porque con el esa comparación socialismo clásica del siglo XXI. Vamos a Perú, donde en este momento Pedro Castillo se acaba de salvar, ¿no? Y donde Pedro Castillo puede cerrar la asamblea en Perú Congreso y anticipar las elecciones. ¿Quién puso en vigencia esa constitución? Alberto Fujimori, después de hacerlo inconstitucionalmente. Así es que él se nos dijo... Después de que cerró el Congreso en los 90s, ¿no? Se nos dijo que la figura bautizada como muerte cruzada se incorporaba a la Constitución para poner fin a la pugna de poderes, para poner fin al chantaje del legislativo que bloquea el trabajo del ejecutivo para sentarse a negociar. Lo cierto es que suena muy bonito el nombre muerte cruzada, pero pensemos por un momento en un duelo en el que del un lado tienes al presidente y en el otro tienes a la Asamblea Nacional. Pero según la Constitución le tienes al presidente con una AK-47 y a la Asamblea con una navaja suiza. Esa es la desproporción que está en la Constitución. Claro, porque aunque la Asamblea también tiene la potestad o la capacidad de destituir al presidente, a diferencia de la Asamblea, el presidente puede hacerlo en un microsegundo, lo que se demora en plasmar la firma electrónica. Y el proceso en la Asamblea puede durar unos 2 días o 3 días, no sé cuánto. Y según la Constitución, incluso varios días, Fabricio. Entonces, imagínate tú que en este momento, que a mi juicio ya hay más de 92 votos opuestos al Ejecutivo, con todos los frentes que se ha abierto, un asambleísta X
va a la ventanilla de la Asamblea Nacional y presenta por escrito un pedido constitucional de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República. No enjuiciamiento político, destitución. Es otro mecanismo, sí. La persona de la ventanilla coge el teléfono, se comunica con Palacio y le dice: presidente, acaban de ingresar un pedido de destitución. El presidente abre la carpeta, coge su esfero y firma la disolución de la Asamblea. Por eso es la desproporción. Pero Belkis, además, no es tan simple el tema como muchos lo han hecho ver. Presidente, disuelva la Asamblea y haga lo que le dé la gana. No, ratito. La propia Constitución establece parámetros. Por supuesto, el presidente con su sola firma puede mandar a la casa a los 137 legisladores, pero, por un lado, la facultad solo puede ser ejercida durante los 3 primeros años de gobierno. Y ustedes dirán: sí, recién está por cumplir el primero, se aplica, por supuesto. Segundo, hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional. El presidente efectivamente puede emitir lo que se conoce como decretos leyes. Pero ojo, de urgencia en materia económica. Con el aval de la Corte Constitucional. No es que va a meter temas de seguridad o de... ¿O temas laborales tampoco, o sí? Urgencia en materia económica, primer punto. Segundo punto, previo dictamen de la Corte Constitucional. O sea, el borrador de decreto tiene que ir a la Corte para que se revise y se diga: sí, es de urgencia económica y se enmarca en lo que está escrito en nuestra Constitución. Y finalmente, cuando haya una nueva asamblea, lo dije hace un momento, tiene la posibilidad de reformar o derogar las normas que pueden haber entrado en vigencia por esta vía de los decretos ley. Así es que tan fácil no es. Y en cuanto a tiempos, lo que todo el mundo ve es que la Constitución dice que pues en 7 días máximo plazo, días corridos, el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones para lo que le resta de periodo al presidente y a la Asamblea Nacional. Entonces dicen: no, pero es que puede convocar y poner las elecciones para cuando le dé la gana. Tampoco, porque hay normas complementarias a este artículo 148 y hay que revisar que el Código de la Democracia establece parámetros para esa convocatoria, tiempos para esa convocatoria, y que si el Consejo Nacional Electoral quiere hacerse loco y jugar a favor del presidente de la República, puede intervenir de nuevo la Corte Constitucional y terminar prácticamente organizando las elecciones la misma Corte. Así es que no es tan fácil tampoco el tema de la muerte cruzada de presidente. Cierre, presidente. ¿Usted no está de acuerdo con la muerte cruzada? No he estado de acuerdo desde que se discutió en el primer día en Montecristi. Aunque sea Fabricio. Constitucional. Las figuras constitucionales no necesariamente son democráticas. Lo legal no necesariamente es legítimo. Y en este caso, así como ocurre, por eso prefiero hablar de un país considerado democrático y de otra línea ideológica como es Perú, considero que no es legítimo, democrático y respetuoso del Estado de Derecho el que un presidente con un plumazo pueda cerrar el órgano de representación por excelencia, mandar a su casa a los representantes de los ecuatorianos por muy mal que nos caiga y asumir extraordinariamente poderes que no le corresponden. ¿Qué piensa David Chávez sobre esta figura de la muerte cruzada y esta valoración que hace Mauricio Alarcón, que dice no está de acuerdo? David, no sé si lo interpreto adecuadamente, pero me parece que usted sí está de acuerdo en cambio. Ahora, no sé si de acuerdo, me parece que es un mecanismo extremo, es decir, me parece que es un mecanismo que uno aplica en situaciones, que el país debería aplicar en situaciones absolutamente excepcionales. Pero también justamente los blindajes que tiene la muerte cruzada que nos acaba de mencionar Mauricio, muestran que no es un mecanismo al que van a recurrir los actores políticos tan fácilmente. De alguna manera, efectivamente, esos blindajes evitan lo que podríamos llamar la peruanización del Ecuador. O sea, es decir, que se empiece a jugar con las posibilidades de la destitución como ocurre en el Perú. Me parece que el mecanismo acá tiene algunas otras reservas que hacen posible que no sea tan fácil de aplicación. Y creo que la mejor muestra de eso es precisamente lo que está ocurriendo. Es decir, actores políticos con escasa legitimidad democrática en el poder no se animan a tomar la muerte cruzada como una salida. Ni el legislativo ni el ejecutivo. Lo que se ha dicho hasta el cansancio, creo,
tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, saben que a la vuelta de la esquina, en las nuevas elecciones, difícilmente van a volver a tener el voto popular y van a volver a ocupar espacios de representación política. Esa falta de legitimidad democrática es más bien, creo yo, el principal blindaje para que la muerte cruzada funcione. Y en ese sentido creo que el mecanismo no es tan descabellado, en la medida en que es realmente el bloqueo de una fuerza que no tiene capacidad ni legitimidad democrática frente a otra que sí lo tiene, el que podría dar cabida a que eso ocurra. Pero en este caso se vuelve una especie de juego de suma cero, porque la deslegitimación de casi todas las fuerzas políticas hace que más bien tengan algo así como un mecanismo de destrucción mutua asegurada, como lo que había en la Guerra Fría, que hace que saben que si el uno convoca, el otro también, y ambos implosionan, digamos. Entonces eso hace muy difícil que ese sea el mecanismo. De hecho, se ha dejado de hablar, más allá de algunos constitucionalistas y analistas y demás que estaban llamando fervorosamente a la muerte cruzada. Creo que se ha dejado de hablar de eso en esta conciencia de que no es una buena salida ni para unos ni para otros. Creo que en estas circunstancias, o sea, personalmente, creo que en circunstancias en las cuales se ha producido semejante deterioro de la legitimidad democrática, una salida como esa es válida, aunque extrema y riesgosa, indudablemente. Y yo coincido en que un presidente gobierne por su cuenta durante unos meses no es lo más democrático del mundo, pero eso permite una salida a la ausencia total de legitimidad que tienen en este momento los actores políticos, sobre todo porque no dan visos de poder empezar a reconstruir ese apoyo tratando de llevar a ciertos acuerdos mínimos. Ese me parece el principal problema, porque lo deseable sería que ocurra eso, es decir, no ir a la muerte cruzada ni a ningún mecanismo de esta naturaleza, sino que los actores políticos hagan un esfuerzo por tratar de recuperar, al menos en parte, cierta legitimidad democrática y cierto apoyo de la mayoría, o de al menos de ciertos sectores de la población y sus representaciones políticas. Pero lo que se evidencia es que no, más bien parecieran estar dispuestos a seguir hundiendo aún más la institucionalidad del país. David, me quedo con usted. Pensar entonces en una constituyente para modificar qué y qué implicaría. No sé, es que yo creo que eso podría ser posible solo en el caso de que realmente los sectores de derecha que están incómodos con el marco constitucional, institucional y se han dedicado a destruirlo en los últimos años, y eso es lo que nos tiene en esta situación de entrampamiento. Es decir, el país no funciona, las instituciones políticas, la representación política no funcionan por obra de ellos mismos. Es decir, por eso es que, de cierto modo, me parece absurdo, como en la carta a la señora Vela, verles quejándose de la situación que ellos mismos provocaron. Entonces me parece que en ese contexto las salidas políticas solo pueden echar mano de la posibilidad de ciertos acercamientos y demás, como he dicho, pero creo que no es factible, digamos, encontrar espacios de tal como están ahora las cosas tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea. Me parece que ahí hay complicaciones muy, muy fuertes en ambos bandos, en ambos lados, digamos, como para la posibilidad de abrir un diálogo político o alguna cosa parecida, que sería lo deseable. Correcto. Mauricio Alarcón. Tenemos un presidente que en videos de redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación ha dicho que incluso al interior de la Asamblea Nacional hay elementos que activan prácticas corruptas para lograr objetivos personales en lugar de anteponer objetivos del país. Y más allá de yo estar en contra de la figura de la muerte cruzada, yo me pregunto si no existe una contradicción cuando, sabiendo que la Asamblea es un antro de corrupción, no la cierras. Porque si estás viendo que hay podredumbre en los miembros del legislativo, que así les denuncies en la fiscalía, tienes que pasar primero por la autorización del Pleno a propósito de la inmunidad, y que si hay espíritu de cuerpo, ninguno de esos intentos va a pasar. Cierra la Asamblea entonces, pues. Pero para mí es una contradicción. Cuidado, y resulte ser que el Ejecutivo, una vez más, aunque con menos fuerza que hace unos meses,
Utiliza la figura de la muerte cruzada como esa estrategia de ablandamiento para que los legisladores digan, uy, me voy a quedar sin chamba antes de cumplir el año. Uy, todavía no termino de pagar mis deudas de campaña. Pero vienen hablando de eso, ratito. pero vienen hablando de eso desde septiembre, Mauricio. Claro. El propio presidente venía hablando de eso. Pero Fabricio, funcionó. Funcionó la estrategia de ablandamiento a finales Entonces, ¿por qué del el año gobierno pasado? habla de bloqueo? Porque esa parte, yo hice un comentario hoy en la mañana. Es que ahí viene el no sé punto. dónde está el bloqueo, porque solamente una ley le ha negado a la Asamblea. No es que le ha negado 5 o 10 leyes, le ha negado una ley. No, pues y además la reforma tributaria pasó con la complicidad de los que decían Por que estaban en supuesto. contra de los impuestos. Pero pasó y está vigente. El tema es que solo le negaron un proyecto de ley, Mauricio. ¿De qué bloqueo me hablan? Y te digo, porque además es tan perverso el panorama, no sé si sean trolls, adeptos, fanáticos, que en redes sociales empiezan a circular videos con todo el desafecto que uno le puede tener a la Asamblea. Pero hay que hacer justicia y ser objetivos. En el que le echan el muerto de lo que ha pasado con la ley de extinción de dominio. ¿Cuándo se aprobó la ley de extinción de dominio? En el periodo anterior. ¿Qué tiene que ver esta Asamblea con eso? Cuando empiezan a hablar de bloqueos de leyes que se discutieron y terminaron muertas antes del 14 de mayo de 2021. Entonces, más allá de usted querer o no querer a la Asamblea Nacional, empecemos a analizar las cosas con objetividad. ¿Por qué no decir, por ejemplo, de la bendita agenda producto de la minga, qué se ha aprobado, qué no se ha aprobado? De los ejes prioritarios, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué ha pasado con los juicios políticos. ¿Los juicios políticos tienen buen fundamento o están solo basados en los votos y en las mayorías? Ese tipo de cuestiones hay que analizar. Y como tú bien dices, se habla de un bloqueo legislativo. Dejemos de lado el bloqueo, porque sería muy fácil ante cualquier bloqueo activar el 148 y disolver la Asamblea. Pero Mi es que hay un costo preocupación, político, ¿no? por supuesto, hay una consecuencia. Pero yo voy a lo que les mencionaba hace un momento. Dejemos de lado el bloqueo político. Si yo sé que tengo una Asamblea infectada de corrupción, tengo dos caminos, según el marco normativo vigente. Denunciarlos a la Fiscalía, denunciarlos, no mandar cartas a la fiscal, o cerrar la Asamblea conforme al 148. ¿Por qué no hacer ni lo uno ni lo otro? Y además yo digo, si nos están diciendo, porque ojo, nos hablaron en plural en ese video que primero llegó por WhatsApp y después lo publicó oficialmente la cuenta de la presidencia. Hospitales, ministerios, dinero en efectivo. ¿Y solo fueron 5 del mismo bloque? Tengo dudas. ¿No será, presidente, que usted todavía no se anima a denunciar a los miembros de su propia bancada, que también han participado de actos de extorsión y de chantaje? Todavía intenta mantener cohesionado a esos 27, 28, 29 que en las últimas votaciones le han sido esquivos. Yo creo que es momento de que en esta relación ejecutivo-legislativo y esta pugna entre ellos se dé un baño de verdad para el país, no para ego y satisfacción personal de unos pocos. Que se nos diga con la verdad lo que está sucediendo, porque ya ¿Cuándo no pensar en aguantamos eso, más. Mauricio, ya en la práctica? Es triste, y David hace un momento y cuando iniciaba la entrevista mató cualquier esperanza. Yo digo, yo prefiero mantener vivo algo. Yo prefiero ser algo positivo frente a la realidad. Si bien es cierto, Fabricio incluso lo decía, el nivel de madurez de nuestros políticos creo que todavía no llega ni al 1/10, pero ¿por qué no pensar que finalmente vamos a dar el paso hacia mejorar nuestra clase política? Porque incluso, y ya David lo decía, cerramos la Asamblea. Y pueden pues repostularse la gran mayoría de los que hoy son legisladores. Y pueden las organizaciones políticas postular al perro y al gato porque todavía no hay filtros internos. Y pueden todavía rentar o vender partidos y movimientos al mejor postor, como lo hicieron en el periodo anterior sin que haya investigación de la Fiscalía de por medio. Ahora, analicemos y les propongo a los dos en el último tramo de esta muy interesante tertulia con Mauricio Alarcón y David Chávez la situación interna de la Asamblea, porque hemos hablado de la relación ejecutivo-legislativo y nos han puesto sus puntos de vista desde varias aristas nuestros invitados. Pero ¿qué pasa a la interna, David Chávez, de la Asamblea Nacional cuando hay una postura de varias vertientes ideológico-políticas de evaluar a la presidenta Yori
y evaluar a los miembros del CAL. ¿Tenemos una asamblea que a la interna está entrampada o hay posibilidades de salir a esta crisis interna? David Chávez. No, me parece que del lado de la Asamblea la situación es semejante. Las vías de salida no son muchas y las pocas que hay no son las mejores. Yo no estoy seguro de si seguir adelante en la confrontación con el gobierno, con la evaluación del CAL, etcétera, que han retomado. Lo dejaron un rato, ahora que parece que tienen los votos, lo retomaron. Esto va a contribuir a calmar la confrontación. Evidentemente, esto es más bien promover aún más la confrontación con el gobierno. Guadalupe Llori puede no gustarnos, a mí me parece que es una vergüenza, una de las peores presidentas de la Asamblea que hemos tenido, del Parlamento que hemos tenido, pero si el ánimo fuese, y de ahí mi pesimismo desde el inicio, si el ánimo fuese y muy derruida institucionalidad democrática, pero eso es lo que me parece que no va a ocurrir. Al interior de la Asamblea, aparentemente, hay ahora la mayoría para tomar este tipo de medidas. Lo del CAL sería una, entre otras, que lo que buscarían es justamente agudizar la confrontación con el Ejecutivo. Pero la pregunta que yo haría ahí también es qué tan sólida es esa mayoría que tiene la Asamblea. Y ¿no? Los bloques, o sea, la actual mayoría ha sido coyuntural en las últimas semanas. Indudablemente todo el juego de la muerte cruzada, inicialmente todas las denuncias de corrupción que está haciendo el gobierno respecto de asambleístas y de líderes políticos como Herbas, etcétera, me huelen más precisamente, y lo decía Mauricio también, a un mecanismo, a volver a echar mano, digamos, de ese recurso, del mecanismo de presión a la Asamblea, a ver si se logra fracturar de nuevo esa mayoría. Creo que es un mecanismo bastante desgastado, no sé si eso vaya a funcionar, pero sin embargo, tanto esta coalición, sobre todo la del correísmo, la izquierda democrática del Pachacuti, me parece que no tiene suficiente solidez, como la propia cohesión al interior de los partidos, que es un tema que quizá no lo estamos discutiendo mucho y habría que evaluar, es decir, cuál es la posibilidad. Sabemos que vienen de estar muy fracturados, el Pachacuti sería el ejemplo más evidente. ¿En qué medida la cohesión que han mostrado al interior de los propios partidos, tanto el Pachacuti como la izquierda democrática, que no ha sido de las mejores en esta asamblea, va a mantenerse? Me parece que ese también es, digamos, ahí las posibilidades de que eso prevalezca en el tiempo son bastante limitadas. Y creo que el gobierno podría estar apostando precisamente a la fragilidad tanto de la cohesión interna de estos partidos como la cohesión de toda la mayoría, a mi modo de ver, temporal y parcial, que es la que tenemos en este momento. ¿Usted cree, David, que es inminente una eventual salida de la presidenta Llori? En el entendido que tienen ya los votos, aparentemente quizás sí aceleren ese proceso, ¿no? Es decir, con la intención, porque además justamente no creo que los actores políticos de la Asamblea no estén conscientes de esta debilidad de la que he hablado anteriormente. Entonces eso implica acelerar los procesos, al mal paso darle prisa, como dicen, para cumplir con sus objetivos estratégicos y políticos. Entonces en ese escenario es muy probable que, si es que no se ha fracturado esa mayoría, apunten a destituir, a sacar de la presidencia a Guadalupe Llori. Ha sonreído Mauricio Alarcón tras la última pregunta de Fabricio. Y más que nada porque creo que David es bastante generoso cuando incluso deja abierto el uso de la palabra, la duda en cuanto a lo que pasa en la Asamblea hoy. Y Fabricio, insisto, que es un conocedor del tema legislativo, yo me atrevería a decir que no hemos visto una presidencia tan desastrosa, ni siquiera en los tiempos más bajos del Congreso Nacional, cuando teníamos al frente, recordarás tú, con hecatombes y catástrofes, a dos personajes que ya no nos acompañan terrenalmente, Averroes Bucarán y Omar Quintana. Esas que fueron las situaciones más extremas de nuestro Congreso, no se comparan a lo que estamos viendo en este momento. Y por supuesto, de una situación tan dura al interior de la Asamblea Nacional, hay quienes intentan pescar al río revuelto. Lo sucedido el día de ayer no era posible de acuerdo con los procedimientos legislativos. Si ya había un proyecto de resolución sobre un tema en específico, de ninguna manera procedía de forma brutal el ingreso de un punto relativo a la evaluación del CAL, la comisión ad hoc y demás. O sea, simplemente si se aplicaba el procedimiento parlamentario, quedaba por fuera el tema.
No tenías que recurrir a la sesión clausurada a patadas o a despedirte haciéndoles el dedo medio y aquí verán cuando reinstalan la sesión porque yo me quedo. Y tampoco voy a decir la clásica como escuchaba el día de ayer, el que nada debe, nada teme. No, sabemos que tenemos una presidencia de la Asamblea en deuda con los ecuatorianos y en deuda con sus propios integrantes. Pero llegar al caos en el que nos encontramos en este momento, llegar a estas situaciones de extremas en las que ni siquiera es posible sesionar cuando de por medio están normas importantes para el país, como la ley de libertad de expresión y de garantía de la comunicación y demás asuntos, es inaceptable. Es inaceptable. Yo creo que en este punto hay que considerar seriamente la evaluación de las autoridades, así como lo manifesté en cuanto a la muerte cruzada. Es una figura que ya forma parte de la ley orgánica de la función legislativa, cuyo procedimiento ha sido muy claramente establecido para que no ocurra lo que ocurrió en su momento con la remoción de José Serrano, donde recordarán ustedes, tuvieron que echar mano a una interpretación y a una propuesta de resolución en manos del ex asambleísta Henry Cucalón para poder actuar como se actuó. Ahora la ley establece. Eso debe decir, acuérdese que la ley era abierta en ese tiempo, no establecía el proceso que ahora sí establece la ley orgánica. Entonces, probablemente sí se quieran tomar el cal por asalto porque ya tienen los votos y tienen a quienes van a entregar los cargos. Lamentablemente, democrático o no democrático, las decisiones se toman con votos. Se lo dijo cuando pasó lo del Consejo de Participación Ciudadana, se lo dice ahora. Se criticará cuando pase en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando pase en la Asamblea Nacional. Hay que, sobre todas las cosas, mantener coherencia. Mantener coherencia en cuanto a los procesos, los procedimientos, el respeto y garantía de la norma. Y a propósito de lo que decíamos, la Constitución, nos incomode o no, nos guste o no, está vigente desde octubre del 2008. Y si alguien quiere cambiarla, que siga la vía que esté establecida en la Constitución y que ha sido delineada incluso de mejor manera por la Corte Constitucional. Última reflexión en un minuto para cada uno. David Chávez y luego Mauricio Alarcón, porque me acaba de llegar la confirmación de que hoy a las 3 de la tarde el presidente Guillermo Lasso posesionará nuevas autoridades. En la invitación a la prensa no se menciona el nombre, pero por lo que estoy revisando, todo apunta a que efectivamente Francisco Jiménez será el ministro de Gobierno. Él le agradeció una felicitación que alguien le escribió, procuraré estar a la altura o algo así. O sea, él ya confirmó sin decirlo que va a ser ministro de Gobierno. Lo que no está claro es si la cartera de Gobierno se dividirá en una cartera de seguridad además, y si Patricio Carrillo, el excomandante de la policía, será ministro de Seguridad o ministro del Interior. David Chávez, ¿cómo le ve este cambio de ministro de Gobierno y a Francisco Jiménez? Bueno, primero ya era hora, es decir, de igual manera, realmente un concurso el que tenemos de los peores funcionarios de la historia. Y ahí Alexandra Vela ha mostrado ser de las peores ministras que hemos tenido también. Inoperante en extremo, inoperante en los temas de seguridad, inoperante precisamente en esto. La consecuencia de la crisis política, o digamos, la crisis política es consecuencia de esa incapacidad de manejo político del gobierno. Y se entendería que su principal operadora era Alexandra Vela. Entonces me parece que ya era hora para empezar. Los cambios que están anunciando no me parecen tampoco una gran solución, pero también son porque lo ideal sería que haya un refrescamiento de las líneas del gobierno, sobre todo con gente de fuera, alineada, pero de fuera. Y me parece que no tienen mucho de dónde echar mano, con el agravante de que si se pone al policía Carrillo, que estuvo al mando de la policía en la represión de octubre, no creo que sea un mensaje muy democrático para el país tampoco. Mauricio. De nuevo, prefiero mantener viva la esperanza de que la división y los cambios en un ministerio tan clave como el de gobierno van a permitir limar asperezas, vencer rupturas y traerle calma a la tensa situación política que el país está viviendo en estos momentos. El agradecimiento que hace Francisco Jiménez en redes sociales, además, no es a cualquier ciudadano, es a la ex asambleísta Ana Mercedes Galarza. Así es que yo doy por sentado que al menos uno de los anuncios de las 3 de la tarde es, tras la renuncia a su curul, la posesión de Francisco Jiménez en el ministerio, llámese como se llame. Está pendiente lo que tú dices,
pero un tema tan sensible como el de la seguridad tampoco puede ir a cualquier mano. El Ministerio de Gobierno, pensado en la seguridad, no puede ser un cargo político, no debe ser un cargo político, en las condiciones actuales del país, mucho menos. La gestión de la política, que en su momento se fusionó, quizá por el personaje que estaba al frente de dicho ministerio, capaz de dominarlo todo y de llegar a acuerdos, y policía, militares y todo lo demás, creo que en buena hora ha sido evaluado. Oportunamente creo que no, creo que esto debía producirse mucho antes, pero al menos digamos que nunca es tarde para enmendar, y ojalá esa corrección de errores no solo sea en el Ministerio de Gobierno, sino en otros ministerios cuyas cabezas incluso están pasando de agache durante todo este tiempo, o ejercen vocerías que hasta contradicen lo que manifiesta el presidente de la República. Cambiar un gabinete no es señal de debilidad. Cuando evalúas a tus ministros y te das cuenta que necesitas poner a personas con mayores y mejores capacidades al frente, es muestra de madurez. Así es que esperemos que eso ocurra, insisto, no solo en una cartera de Estado, sino en otras tantas que definitivamente necesitan cambio. Correcto, Mauricio. Gracias por venir, por acompañarnos. David, igualmente por conectarse. Siempre un gusto enriquecernos junto a Belkis y quien les habla, y ustedes de sus criterios para seguir alimentando el debate. Un abrazo, David Chávez. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a Mauricio Alarcón, Un buen día. muy amable, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A ustedes, querida audiencia, para la reflexión y para el debate sobre el complejo momento político que vive el país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.